Recientemente el CEO de Ubisoft ha dicho que está decepcionado con las ventas de Assassin's Creed Nexus de realidad virtual, que a pesar de que se sigue vendiendo bien, no está llegando a los números que esperaban y que por este motivo no van a aumentar la inversión en realidad virtual hasta que esto crezca un poco más. A ver, esto noticias buenas no son, porque al final que un estudio que ya está sentado saque su juego en realidad virtual y no le parezca rentable, pues va a tardar más que sigan apostando por la realidad virtual. Pero en el vídeo de hoy quiero hablaros de cuáles creo que fueron los errores para que esto pasara, qué creo que podrían cambiar y bueno, analizar un poco todo, ¿no? Todo lo que pasó, el lanzamiento, el juego en sí, qué ha pasado, por qué se ha llegado a este punto, ¿no? Y me gustaría que ustedes también participaran en los comentarios y me dieran su punto de vista. La primera cosa que veo es la exclusividad con Meta. Sí, todos los juegos de realidad virtual casi tienen que salir por norma en los visores de Meta porque es donde está el mayor mercado. Ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero ¿es la exclusividad parte del culpable de lo que ha pasado? Me explico. La mayoría de gente que tiene visores de MetaQuest, o la mayoría, o un gran número de gente que tiene visores de MetaQuest y juega en MetaQuest, no es jugador tradicional de consolas o de PC. Muchos son gente, que seguramente me lo pondréis en los comentarios, gente que jugó en su momento a la Play 1, Play 2, dejó los videojuegos y ha vuelto ahora, y no está tan puesto o no tiene tanto enganche, por así decirlo, con franquicias tan modernas como Assassin's Creed, ¿no? Entonces, digamos que la mayoría del público de Assassin's Creed, de los más fans de Assassin's Creed, no están directamente en MetaQuest. Sí que hay un porcentaje, pero no están ahí. Aquí viene el otro problema. Vale, no están ahí, pero el juego es tan bueno como para que valga la pena comprar, para que esa persona se compre el visor de realidad virtual solo para jugar a ese juego, o sea, atraído por ese juego. Eso ya depende del nivel de fanatismo de cada uno, pero en mi punto de vista no lo es. Assassin's Creed es un muy buen juego, lo hablé en mi análisis, también lo comenté, pero sí que es cierto que tiene ciertas carencias como la IA y los combates, que sabemos que son un poco pobres. No quiere decir que esto sea mal juego, pero evidentemente no viene a revolucionar nada, no es un Alyx de Assassin's Creed. Por lo cual tampoco creo yo que sea motivo suficiente como para comprarse un visor. Otro tema que le veo es que debido a la mala publicidad que tiene Ubisoft con el paso del tiempo, que cada vez que abren la boca la lían últimamente diciendo también que la gente se tiene que acostumbrar a que los juegos no son suyos, y otros diciendo también que el Skull and Bones, un juego que han retrasado 2 millones de veces y que han cambiado el desarrollo un par de ellas, que va a valer 80 euros porque no es un triple A, es un cuádruple A, una fumada que se han pegado. Eso y entre mil cosas más, ¿no? También es cierto que la popularidad de Assassin's Creed ha ido cayendo, porque los juegos que han ido sacando los últimos no han terminado de gustar del todo, a pesar de tener un montón de ventas y una legión de fans, pero sí que es cierto que, por ejemplo, Assassin's Creed Mirage ha tenido un montón de críticas negativas de todo tipo, ¿no? Otra cosa que creo que pudo afectar a este lanzamiento de Assassin's Creed es que se juntó también con varios lanzamientos importantes de realidad virtual en ese momento para Meta, como Vampiro Enmascarada Justice, Asgard Wrath 2, también estaba por ahí el Arizona, o sea, habían varios juegos grandes que salieron todos en las mismas fechas y que quizás pues solapó también un poquito el lanzamiento de Assassin's Creed Nexus. Creo que para mí, desde mi punto de vista, hay otro error más y es la publicidad. La publicidad que recibió Assassin's Creed Nexus, yo no sé si es por donde vivo o lo que sea, no he tenido ningún tipo de publicidad del juego. Donde único lo vi fue en los Game Awards, que pusieron el tráiler y poco más, pero no he visto absolutamente nada. Yo creo que la mayoría de gente ni sabe que existe un Assassin's Creed de realidad virtual. Claro, si mezclamos todo esto y añadimos sobre todo la parte de la exclusividad de Meta, creo que es hasta cierto punto hasta normal que pase esto. Porque si este juego hubiese salido en Meta, en PC y en PlayStation VR 2, yo creo que la cosa hubiese sido totalmente diferente. ¿Por qué creo esto? Porque PlayStation VR 2, que es la Play 5 al final, sí que veo muy probable, por no decir seguro, que la gente que juega en PlayStation 5, que tiene una PlayStation 5, sabe que es Assassin's Creed y sí que podría ser un motivo para ellos para comprarse el visor de realidad virtual para jugar en su Play 5 que ya tienen a ese juego y a otros tantos que tendrían ahí pendientes. En ese punto sí que lo vería posible y lo vería más acorde al público habitual de Assassin's Creed. ¿Qué hará ahora Ubi? No sé qué trato ha llegado con Meta. Yo no sé si ahora sacarán el juego mejorado para PC y PlayStation VR 2
ojalá, porque cuanto más gente pueda disfrutar de los juegos, totalmente mejor. Pero no sé qué tipo de exclusividad tendrá con Meta, si es exclusividad permanente o si simplemente es exclusividad temporal. Pero yo creo que sería un buen paso para intentar recuperar o llegar a los números que ellos esperaban. También otro tema es que han dicho que no iban a aumentar las inversiones en los juegos de realidad virtual, pero esto lo interpreto yo así, no sé si me estoy equivocando o es jerga de empresarios y por eso yo no lo entiendo bien, pero yo interpreto aquí es que no van a ser inversiones más grandes en realidad virtual, pero no quiere decir que dejen de invertir en realidad virtual, es decir, no quiere decir que nos saquen otra continuación de Assassin's Creed Nexus manteniendo esos estándares y no haciendo aumento de presupuesto y haciendo juegos más ambiciosos. Si alguien me corrige, pues se lo agradezco la verdad porque es la manera de que yo lo pienso. Y después de todo esto, a mí me viene otra cosa a la mente y es, ¿de verdad necesitamos estos juegos? O sea, a ver, sí, me gustaría que salieran más juegos conocidos en realidad virtual, ¿no? Porque puede ayudar un poco a atraer nuevo público, pero realmente los necesitamos, porque es que al final yo leo eso después de otra compañía, como con el Medal of Honor, que no funciona muy bien, de esto y lo otro, varios juegos de monitor que salen en VR y que no terminan de cuajar, pero después hay otros juegos de compañías más pequeñas que le meten más cariño, que le meten imaginación y no sé, empujan bastante fuerte y están teniendo resultados muy buenos. Y están contentos, están vendiendo bastante y siguen sacando juegos y siguen diciendo que es totalmente viable sacar juegos en realidad virtual. Yo creo que esto al final es lo que os comentaba antes, se mezcla un poco, pues bueno, sí, nombres famosos en realidad virtual, pero que si tampoco vienes a revolucionar nada, pues queda pues como una anécdota y poco más, ¿no? En fin, señores, esta es mi opinión, ya sabéis, dejadme lo que pensáis ustedes sobre esto en los comentarios y esperemos que no pase más esto porque el siguiente es Metro y ese quiero que vaya perfecto porque le tengo muchas ganas. Sin más, señores, yo me despido, dale like si te ha gustado, suscríbete para no perderte nada y nos vemos en más vídeos y en directo.